Superatec es una organización de desarrollo social sin fines de lucro, cuya misión es transformar la vida de las personas y comunidades populares, creando oportunidades de superación mediante la formación tecnológica, ciudadana, laboral y de emprendimiento. Desde su fundación en el 2002, hemos trabajado con y para los jóvenes ofreciendo programas de formación en herramientas de informática y habilidades personales y sociales indispensables para la inserción laboral y el emprendimiento. Durante esta cuarentena que nos ha obligado el COVID-19, estamos ofreciendo un ciclo de charlas con diferentes temas de actualidad. Y para ello invitamos especialistas que gentilmente nos han brindado sus conocimientos y su experiencia. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días, bienvenidos todos. En el mes del cáncer de mama, Superatec junto a nuestros amigos del Departamento de Educación y Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, hemos querido compartir con ustedes esta información tan importante, tanto para mujeres como para hombres, que vamos a tratar en nuestro webinar de hoy, mitos y realidades del cáncer de mama. Como dato importante, en el 2019 enfermaron por cáncer de mama alrededor de 7.093 mujeres en Venezuela, de acuerdo a los estudios de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. El cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica de la mujer venezolana y tiene mayor incidencia en las mujeres de 45 a 54 años y mayor mortalidad en mujeres de 55 a 64 años. Por ello, por esta razón principalmente, ¿verdad?, es que la sociedad anticancerosa, para ellos lo más importante es educar y prevenir. La meta de ellos es educar y prevenir para reducir la incidencia de la mortalidad en esta enfermedad. Para hablar de este tema tan importante, está con nosotros la doctora Oriana Brito Gallardo. Ella es radioterapeuta, es oncólogo y es la promotora de salud del Departamento de Educación y Prevención de la Sociedad Anticancerosa, quien conversará con nosotros sobre los factores de riesgo, las señales de alerta, los métodos y diagnósticos y los factores protectores del cáncer de mama. Antes de iniciar, quisiera recordarle las normas del espacio para que por favor sigan las indicaciones para participar. Mantengan su micrófono apagado y si desean intervenir o hacer una pregunta, pueden levantar la mano o escribir en el chat. ¿Ok? Nosotros al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por su atención, les doy la bienvenida de nuevo y los dejo con nuestra invitada de hoy, la doctora Oriana Brito. Disfruten por favor de la actividad y bueno, muchas gracias por venir. Buenos días, doctora, ¿nos escucha? Okay, tenemos algunos problemas técnicos que ustedes ya conocen. Vamos a darle unos minuticos a la doctora, unos segunditos porque ya está resolviendo. Ok, ya tenemos con nosotros a la doctora Oriana Brito y vamos a comenzar nuestro webinar tan importante el día de hoy. Hola, buenos días, ¿se escucha? Muchísimas gracias. Sí, se escucha perfectamente.
Ok, bueno, muchísimas gracias. Yo soy la doctora Oriana Brito, yo soy radioterapeuta oncólogo y promotora de salud de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Para mí es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes para tratar un tema muy importante que es el cáncer de mama. El mes de octubre se denomina mes rosa porque es el mes de la concientización sobre esta enfermedad. Dicen mucho que es del mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero yo prefiero llamarlo que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Entonces, para eso estamos el día de hoy con ustedes, para darles diferentes datos importantes sobre esta patología. Yo, como les iba diciendo, soy la doctora Oriana Brito, radioterapeuta oncóloga y promotora de salud del Departamento de Educación y Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Antes de iniciar el tema, yo quiero hablar un poco de lo que es la glándula mamaria. La glándula mamaria es un órgano que tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero a las mujeres se nos desarrolla más porque tenemos la posibilidad de lactar, de alimentar a nuestros hijos. La glándula mamaria está constituida por unos lobulillos, unos lóbulos que van a desencadenar en unos lobulillos que es donde se va a generar o se va a producir la leche durante la lactancia. Esa leche va a ir al exterior a través del pezón, a través de unos conductos que se llaman conductos galactóferos. El resto de la mama va a estar constituida por grasa y por tejido conectivo. Y a nivel externo vemos una área circular marrón que es el complejo areola-pezón. Es importante recordar que a pesar de que los hombres no tienen tanto tejido mamario, ellos también pueden padecer la enfermedad por diferentes motivos que hablaremos más adelante. Hay unas estructuras importantes que son los ganglios linfáticos, que ellos pertenecen al sistema inmune de nuestro cuerpo. Ellos atacan todo lo que son bacterias, virus, hongos y células cancerígenas. En la parte de la mama, los ganglios linfáticos van a drenar a nivel de la axila y la fosa supraclavicular. Por eso, si ustedes tienen algún familiar que haya padecido de cáncer de mama, ustedes van a ver que en algunos se hace un muestreo o se extraen algunos ganglios linfáticos porque esos son la primera línea o la primera parte donde se va a diseminar la enfermedad. Aquí vemos una mama dividida en cuadrantes. Si definimos qué es el cáncer de mama, tenemos que definirlo como una proliferación acelerada y descontrolada de las células debido a que hay una alteración en el ciclo celular. Esto va a generar la formación de un nódulo o un tumor. Este proceso es igual en cualquier parte, en cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la glándula mamaria. Aquí vemos una mama dividida en cuadrantes, cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo y cuadrante inferior interno. La mayoría de las lesiones se generan en el cuadrante superior externo, es decir, esa es su localización más frecuente. Le sigue el cuadrante superior interno. Nunca tenemos que dejar de olvidar lo que es el complejo areola-pezón, ya que un porcentaje elevado, un 17% de las lesiones se localiza allí. Por eso es bueno recalcar que cuando las mujeres se realicen el autoexamen de mama, no se enfoquen solamente en la mama, sino también en palpar el complejo areola-pezón, ya que detrás de este complejo pueden aparecer lesiones. Como dijo Yolanda al principio de la reunión, para el año 2009 enfermaron por cáncer de mama en nuestro país 7.093 mujeres. Esto lo reportó el estudio de pronóstico de la mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela de ese año, de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. El cáncer de mama representa la primera causa de muerte oncológica en la mujer venezolana, seguida por el cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de muerte oncológica. La mayor incidencia de cáncer de mama en nuestro país es en mujeres de 45 a 54 años y la mayor mortalidad en mujeres de
55 a 64 años. Este problema no solamente se ha convertido en un problema de salud, sino en un problema social, porque cada día quedan más niños, adolescentes, huérfanos, porque cada día mueren mujeres más jóvenes por esta patología. Esa es la importancia de estar aquí hoy conociendo sobre este tema. Una pregunta que nos hacen muy frecuente y que mucha gente se sorprende con la respuesta es si solo las mujeres padecen de cáncer de mama. Y no, los hombres también pueden tener cáncer de mama en un porcentaje muy pequeño, solamente entre el 1 y 2% de todos los casos de mama aparecen en el hombre y son más frecuentes en hombres mayores, pero los hombres jóvenes no están exentos de también tener la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo de cáncer de mama, tenemos que dividirlos en dos tipos, factores de riesgo externos y factores de riesgo internos o relacionados con la herencia. Cuando hablamos de factores de riesgos externos, tenemos que hablar del consumo de alcohol y tabaco. El alcohol, cuando se ingiere, produce daño en el ADN y también aumenta los niveles de una hormona que se llama estrógeno, que es uno de los factores de riesgo más importantes para esta patología. Y el tabaco está asociado con la edad en que empezó la mujer a fumar y el tiempo que lleva fumando. Las mujeres que empezaron el consumo de tabaco a muy jóvenes y tienen más de 20, 25 años fumando, tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. El tabaco tiene muchos agentes cancerígenos como las nitrosaminas o los aromáticos tricíclicos, que son agentes cancerígenos que producen daño directo en el ADN. El tabaco no solamente está relacionado con el cáncer de mama, sino con otros tantos tipos de cáncer. Uno de ellos, el más importante, el cáncer de pulmón, el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de vejiga y el cáncer de endometrio en las mujeres. La obesidad también es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Cuando nosotros tenemos una masa abdominal o un abdomen con bastante grasa, por decirlo de una manera, allí hay unas células que se llaman adipocitos. Esos adipocitos se encargan de producir estrógenos y elevan esa hormona en nuestro cuerpo. Eso se ve mucho en las mujeres que están en periodo de menopausia, cuando ya sus hormonas, lo que son los ovarios, ya no producen esta hormona. Si hay mucho tejido adiposo a nivel abdominal, ese tejido adiposo es el que se va a encargar de elevar los niveles de estrógenos en el cuerpo y las pone en riesgo no solamente de cáncer de mama, sino también de cáncer de endometrio. Exposición a las radiaciones ionizantes. Hace muchísimo tiempo, cuando tú tratabas con radioterapia a un niño con diagnóstico de linfoma, tenías que tratar cuello, mediastino y axilas. Como no habían tecnologías avanzadas y no podíamos controlar bien el campo de tratamiento o diseñar bien el campo de tratamiento, tratábamos parte de la glándula mamaria y eso hacía que ese niño cuando crecía y se convertía, o esa niña cuando crecía y se convertía en una adulta joven, tenía un segundo primario inducido por radiación. Esta incidencia ha disminuido muchísimo porque actualmente contamos con tecnologías muy avanzadas en radioterapia. Todos los tratamientos o la mayoría de los tratamientos se hacen con sistemas computarizados que nos permiten sacar por completo la glándula mamaria del campo de tratamiento. La exposición a estrógenos endógenos, aquí hablamos de factores reproductivos de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando una mujer le vino la menopausia muy temprana, la menarquia muy temprana, que es la primera menstruación, o le vino la menopausia muy tarde, o no tuvo hijos, es lo que llaman las nulíparas, o tuvo hijos después de los 30 años, ellos tienen mayor riesgo con exposición a los estrógenos. Entonces, como tuvimos mayor riesgo, mayor tiempo expuestas a esa hormona, hay un riesgo mayor de padecer cáncer de mama. También la terapia hormonal sustitutiva, en el año 2000, empezó un auge de que todas las mujeres de que entraban en periodo de menopausia se les administraba terapia hormonal con estrógenos y con progesterona, porque eran las hormonas que ya estaban deficientes, se las aplicaban y disminuía la sintomatología. Pues eso se generó un problema porque aumentó un riesgo no solamente de cáncer de mama, sino también de cáncer de endometrio. Actualmente solamente la terapia hormonal está indicada en mujeres que tengan mucha sintomatología.
con la menopausia y tiene que ser bien estudiada tanto por el endocrino como por el ginecólogo. La herencia. Historia familiar de cáncer de mama. Son aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama en parientes de primer grado de consanguinidad. ¿Quiénes son esos? Esos son las que cuando en tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu abuelo, que son familiares directos, han tenido antecedentes de cáncer de mama. Entonces, ya ahí podemos hablar de un cáncer de mama familiar que puede ser heredado. Y cuando hay portadores de las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes son supresores tumorales, es decir, que ellos en el ciclo celular evitan que la célula se generen células tumorales, porque ellos suprimen todo lo que está relacionado con el cáncer. Cuando estos genes están inactivos o ausentes, ese ciclo celular pierde su capacidad o pierde esa capacidad de detener las células tumorales y estas se van a desarrollar más fácilmente. Las personas que tienen los genes BRCA1 y BRCA2 tienen diferentes criterios para hacerse un test para determinar si eres portador o no, y eso lo hablaremos un poco más adelante. Si hablamos anteriormente de los estrógenos y de que son un factor de riesgo importante en el cáncer de mama, y hablamos de la menarquia temprana, la menopausia tardía, el embarazo después de los 30-35 años, aquí hablamos también de los anticonceptivos orales que dicen que su riesgo es mientras lo consumes, pero ya cuando dejas de anticonceptivos orales, el riesgo de cáncer de mama va a disminuir. Pero la pregunta es, ¿y por qué los hombres tienen cáncer de mama? Bueno, los hombres tienen cáncer de mama porque los hombres también tienen problemas de obesidad y tienen problemas de sobrepeso y esas adipocitos, que son las células de la grasa, también producen estrógenos. Otra de las causas es que muchos de ellos utilizan esas hormonas para aumentar la masa muscular y consumen estrógenos y otras hormonas que pueden favorecer de esta enfermedad, no solamente de esta enfermedad, sino también del cáncer testicular. Otra de las razones es que si los hombres tienen alguna afectación a nivel hepático, ellos cuando tienen esas afectaciones aumentan los niveles de hormonas femeninas y disminuyen los niveles de hormonas masculinas, que son los andrógenos, y esto también puede ser una causa. Otro problema es que por causas médicas ellos tengan otro factor es que por causas médicas ellos tengan que estar bajo tratamiento con estrógenos o con progesterona y bueno, eso también los coloca en riesgo. Otra de las causas es que hay un síndrome genético que se llama síndrome de Klinefelter, donde el hombre tiene, en vez de ser XY, el hombre es XXY, o sea, tiene dos genes X y eso lo hace tener muchas características femeninas y una de las características femeninas que tienen es que ellos tienen más niveles de estrógenos en su cuerpo y por ende tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama y de otra patología. Otra de las causas que también está muy relacionada con el cáncer de mama en el hombre es la parte familiar, como hablamos anteriormente, los familiares con cáncer en primer grado de consanguinidad y las mutaciones genéticas. Actualmente nos hablan de que solamente entre un 5 a 10% de los casos de cáncer de mama son por causas hereditarias o por causas genéticas. Los genes BRCA1 y BRCA2 son los más responsables o los que más están relacionados con esta enfermedad. El gen BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17 y el gen BRCA2 se encuentra en el cromosoma 13. Cuando nosotros tenemos un hombre que tiene mutación del gen BRCA1 y BRCA2, él puede transmitirle la enfermedad a sus hijas. O sea que no solamente tenemos que ver la historia familiar de la madre, sino también del padre. Si tu papá tuvo una mamá con cáncer de mama, tuvo una tía con cáncer de mama, él probablemente tenga el gen y te lo pueda transmitir a ti. Entonces, no solamente tenemos que ver la parte de papá, de mamá, que siempre es la que se relaciona, sino también tenemos que ver la parte de papá. Otra cosa que les quería comentar era que cuando el gen está mutado, no solamente tienes el riesgo de tener cáncer de mama, sino otro tipo de cáncer. Si en el caso de la mujer está relacionado con el cáncer de ovario también, y ellos generan un síndrome que es el síndrome de cáncer de mama y ovario. Esto hace que la mujer
que ya sufrió cáncer de mama debido a esa mutación pueda tener también cáncer de ovario si no se controla adecuadamente o si por otros motivos. En caso del hombre, no solamente está expuesto al cáncer de mama, sino también al cáncer de próstata. ¿Ok? Como les hablé anteriormente, no todas las personas con cáncer de mama tienen que hacerse un test para descartar que tienen la mutación de los genes BRCA1 o BRCA2. Este test es sumamente costoso. Se hace en algunos sitios solamente, en este país, se toma la muestra y se tiene que enviar al extranjero, lo que hace muy costoso. El año pasado estaba alrededor de los $2,000 este estudio. Por eso nosotros tenemos que tener criterios muy precisos para indicarle la prueba del test BRCA a las mujeres con cáncer de mama. Uno de ellos es que tengas 2 o más parientes de primer grado de consanguinidad que sean menores de 50 años y que hayan tenido cáncer de mama. Que tengas un pariente masculino que tiene cáncer de mama, que tengas una pariente femenina que tenga cáncer de mama y ovario, que tengas 2 parientes femeninas con cáncer de ovario o que pertenezcas a una población judía que se llama Askenazi. Ellos tienen múltiples alteraciones genéticas de diferentes índoles. Por eso cuando tú tienes una persona judía y más de descendencia Askenazi, tienes que hacerle la prueba, eso es un criterio certero de hacerle una prueba para determinar si los genes BRCA1 o BRCA2 están positivos. Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de 2 tipos de cáncer importantes, el carcinoma in situ y el carcinoma invasivo. Pero ¿cuál es la diferencia? El carcinoma in situ lo encontramos en una etapa donde él no tiene posibilidad alguna de diseminarse ni a los ganglios linfáticos ni a otros órganos. O sea, quedan en una barrera que se llama membrana basal y al no sobrepasarla pierden la posibilidad de invadir. Este tipo de cáncer se divide en carcinoma ductal in situ y en carcinoma dovulillar in situ. Es un pronóstico excelente y la sobrevida es casi del 100%. Los carcinomas invasivos son aquellos que sí tienen la posibilidad no solamente de diseminarse a los ganglios linfáticos, sino también de diseminarse vía hematógena a otros órganos. Los órganos más comunes son el pulmón, el hígado y el cerebro. Estos se dividen en varios tipos. Los más comunes es carcinoma ductal invasivo y carcinoma lobulillar invasivo. Hay otros tipos como el carcinoma medular, papilar, metaplásico y mucinoso, que no son tan frecuentes, pero también los podemos encontrar. Hay otra clasificación. No sé si las personas que están aquí han tenido un conocido con cáncer de mama y ustedes pudieron ver que a ellos les indicaron un estudio que se llama inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica es una coloración especial que se le hace al cáncer de mama. ¿Ok? Esa coloración especial que se le hace a esa biopsia de cáncer de mama es para determinar si ella tiene los estrógenos, los receptores estrógenos y progesterona positivos o negativos y si tiene una proteína que se llama HER2 positiva. ¿Qué nos hace pensar eso? Eso nos hace dar una clasificación porque nosotros no podemos tratar a una mujer con cáncer de mama sin tener esa clasificación. Es importantísimo tenerlo, si no, no lo estamos tratando de manera adecuada. ¿Por qué? Si tú tienes los receptores estrógenos y progesterona positivos, al finalizar la quimio, la radio y la cirugía, tú tienes que recibir un tratamiento que se llama bloqueo antihormonal. Es decir, yo tengo que administrar una pastilla por 5 a 10 años para que me disminuya por completo o me elimine por completo la producción de estrógenos y progesterona, ya que esas hormonas son las encargadas de nutrir al tumor. ¿Okay? Entonces, administrando ese tratamiento por 5 a 10 años, yo disminuyo muchísimo la posibilidad de que aparezca de nuevo la enfermedad. Y con respecto al HER2, es una proteína que nosotros la bloqueamos a través de un tratamiento con inmunoterapia, que es que nuestro mismo sistema inmunológico ataca a la enfermedad y también disminuimos el riesgo de recaída. Luminal A es cuando los receptores estrógenos y progesterona son positivos y el HER2 es negativo. Luminal B es cuando los receptores estrógenos y progesterona son positivos, pero el HER2 es positivo.
El basal es triple negativo, todo es negativo, los receptores y la proteína herneo. Esto hace que sea de mayor riesgo, que sea una lesión muchísimo más agresiva y que sea una lesión que es muy común más en las mujeres jóvenes. Se pueden ver mujeres mayores de 60 años triple negativo, pero no es lo común. Y aquellas que son herneo positivos, independientemente de si son negativos o positivos, los estrógenos y los receptores estrógenos y progesterona. Entonces, lo que quiero recalcar con esto, que es algo muy difícil, es que tú no puedes tratar a una paciente con cáncer de mama sin conocer la inmunistoquímica, en el estadio que esté la paciente, ya sea un estadio precoz o un estadio avanzado. Es un examen esencial. Alguien que trate a una paciente con cáncer de mama sin este estudio no le está tratando bien. Ok, cuando ustedes tienen un nódulo a nivel de la mama, ya eso asusta, da miedo y mucho temor. Pero algo que quiero recalcar aquí es que no todos los nódulos son malignos. Hay nódulos mamarios que son benignos. Entre ellos tenemos los quistes, la condición fibroquística, donde las mamas son nodulares, y los fibroadenomas, que son lesiones sólidas, pero el tejido que la forma es benigno. ¿Qué tenemos que hacer aquí antes de nosotros asustarnos y tener tanto temor? Tenemos que seguir varios pasos. Sea benigno o sea maligno, lo indicado es acudir con el mastólogo. El mastólogo es el médico encargado de tratar las lesiones benignas y malignas de la mama. Nosotros vamos con el mastólogo, él nos hace un examen físico. Posteriormente nos indica diferentes estudios. Los más comunes y el estándar para la evaluación del cáncer de las mamas en Venezuela es la mamografía y el ecosonograma mamario. Hay otros estudios más avanzados, que es la resonancia y la tomosíntesis, que las hablaremos más adelante, pero sigue siendo el estándar la mamografía y el eco. Una vez solicitados esos estudios, dependiendo de los resultados, si él ve que la lesión tiene mucha sospecha, lo indicado es hacer una biopsia y darle un nombre y apellido a esa lesión. Nosotros preferimos encontrar lesiones mamarias en mamografía y ecosonograma, porque son lesiones que tienen un buen pronóstico. Por eso es que nosotros recalcamos que hay que hacerse la mamografía y el ecosonograma mamario anual, dependiendo de la edad de la persona. ¿Ok? Entonces, sí, lamentablemente en nuestro país, esas lesiones por mamografía y eco son muy pocas. Esas lesiones precoces no las conseguimos con frecuencia. Cuando diagnosticamos una lesión a nivel de la mama, muchas veces tenemos estas alertas que yo les voy a nombrar y que es importante que se graben. El primero es que tú sientas un nódulo o una protuberancia en la mama, que hayan las venas crecientes, que tú sientes que hay un hundimiento en la mama o retracción del complejo areola-pezón, que hayan cambios de coloración en la mama, que tú las veas rojas, edematizadas, con áreas descamativas, que veas la simetría normal está alterada, porque las mujeres no tenemos las mamas del mismo tamaño. Nosotros desde que nos desarrollamos, una mama es más grande que la otra, pero nosotros lo conocemos, nosotros sabemos cuál mama es más grande o más pequeña. Cuando esa simetría normal en nosotros varía, tenemos que preocuparnos. Otra cosa es la piel de naranja. Específico, la piel se pone como una naranja. Tocar una naranja y tocar una piel con cáncer de mama es muy, muy, muy similar. Y también que haya endurecimiento en la mama o haya secreción de líquido por la mama. Si tú estás amamantando, es lógico que vas a tener una secreción de leche por la mama. También hay otras alteraciones como aumento de la prolactina que te puede dar secreción de leche. Pero si tú ves un fluido que es un fluido con blanco, amarillento, acompañado de sangre o un tejido o un líquido verdoso por la mama, tienes que ir al especialista. Eso no es normal, ¿ok? La campaña de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela este año se llama Abrázate a la prevención. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que tenemos que realizarnos el autoexamen mensual, la mamografía y el ecosonograma mamario anual, dependiendo de la edad,
y la visita al mastólogo. Esa es la campaña de este año, concientizar a todas las mujeres a que se realicen su estudio. Nosotros sabemos que es difícil porque lamentablemente los hospitales públicos muchos no cuentan con mamógrafos y los estudios son costosos, pero nosotros pensamos que si mantenemos informada a la población y le decimos los beneficios que puedes tener realizándote esos exámenes, estamos dando un granito de arena para que esa incidencia de esta enfermedad disminuya un poco. ¿Qué es el autoexamen de mama? El autoexamen de mama es un estudio donde la mujer se va a examinar sus mamas en su casa. En la comodidad de su casa, ya se va a parar en el frente a un espejo, se va a colocar las manos primero en la cintura y ahí vamos a ver si nuestra simetría es normal, si no hay desniveles, si no se ven bultos, si no se ven retracciones, si no hay retracción del complejo areola-pezón, si no hay cambios de coloración, si no hay dermatitis, si no hay descamaciones, todo eso. Después nos vamos a repetir el mismo procedimiento, pero esta vez con la mano en la cabeza. Y vemos, observamos. Posteriormente dejamos una mano en la cabeza y 3 deditos de la mano vamos a ir palpando de manera circular la mama, ¿ok? Y ahí vamos a ver si no hay ni hundimientos, ni protuberancias, ni bultos, ni alteraciones en la piel. Tenemos que recordar que no podemos dejar de lado el complejo areola-pezón. Siempre, siempre reexaminamos la mama y palpamos el complejo areola-pezón. Recordemos que un 17% de las localizaciones de los tumores se encuentran allí. Al final, tenemos que exprimir un poco o comprimir un poco y determinar que no haya salida de líquido por la mama, ¿ok? No, que no haya salida de ningún tipo de líquido. Y nunca dejemos aparte lo que es la axila. Hay lesiones que son tan agresivas que a veces nosotros no las vemos en la mama, pero ya han metastizado a los ganglios linfáticos. Y entonces nuestra primera señal de alerta es una adenopatía en el ganglio, en la región axilar. Entonces, nunca dejen de tocarse también las axilas cuando se estén haciendo el autoexamen. ¿Cuándo me debo hacer el autoexamen? Si yo soy una mujer que está en etapa reproductiva, que todavía me viene mi menstruación, yo tengo que esperar una semana después de finalizar mi menstruación para hacerme el autoexamen. ¿Por qué? Porque si yo me lo realizo durante el periodo menstrual, las mamas van a estar turgentes, van a estar dolorosas, van a estar sensibles y no va a ser un examen que me dé buenos resultados. ¿Ok? Entonces, es preferible hacerlo cuando ya las mamas ya no estén sensibles, que es la parte del ciclo menstrual, que nos encontramos una semana después de que la regla se nos quite. Cuando las mujeres están en la menopausia, ellas tienen que tener un día al mes donde se realicen ese examen. Ellos pueden ser, por lo menos si me los hago los 15, me los voy a hacer todos los 15 de cada mes. Y así también me sirve de recordatorio. La mamografía. Todas las mujeres le temen a la mamografía. Es un estudio que es un rayos X de la mama en diferentes proyecciones. Ahí vemos el mamógrafo. El mamógrafo tiene 2 planchitas, que son estas que vemos aquí. Y la mama se va a colocar dentro de esas 2 planchitas y van a ser levemente comprimidas para nosotros poder ver o detallar mejor lo que es la arquitectura mamaria. Una vez nosotros tomemos esas imágenes, eso se va a una computadora y el especialista puede ampliar o reducir la imagen para determinar si hay nódulos, si hay microcalcificaciones, si hay macrocalcificaciones o si hay alguna distorsión. ¿Cuándo me debo realizar la mamografía? Bueno, eso depende mucho de qué academia nos guiemos. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela dice que es a partir de los 35 años todas las mujeres, pero la Sociedad Venezolana de Mastología sugiere que sea a partir de los 40 años todas las mujeres. Si me hago el autoexamen, claro que te tienes que realizar la mamografía. Recuérdate que el autoexamen es para conocer nuestras mamas. Si nosotros nos realizamos el autoexamen y no nos realizamos la mamografía, no estamos haciendo nada. Nosotros podemos ver lesiones con mamografía a través de la mamografía hasta 3 años antes de que éstas se puedan evidenciar o se puedan palpar. Imagínate la importancia de este estudio. ¿Y es igual el ecosonograma a la mamografía? No, son estudios completamente diferentes, pero se complementan. O sea, son estudios complementarios. Yo me tengo que hacer, a partir de cierta edad, yo me tengo que hacer los 2 estudios porque son estudios complementarios.
Aquí vemos una imagen. Si nosotros en la mamografía, como médicos, vemos que hay una lesión redondeada, ovalada, bien circunscrita, de bordes bien definidos, yo no me preocupo, porque las probabilidades de que sean una lesión benigna son sumamente altas. Pero si yo veo una lesión irregular, lobulada, de bordes estrellados, con bordes mal definidos, yo me tengo que preocupar porque es una característica precisa de que esa lesión es de alta sospecha y probablemente yo tenga que ir a una biopsia para darle nombre y apellido. Esto es cómo se ve en la mamografía. Vean cómo está una lesión aquí que tiene bordes muy mal definidos, que tiene bordes estrellados, que la podemos visualizar, ven aquí. ¿Ok? Véanla. Este tipo de lesiones son las que yo tengo que biopsiar. Complemento con el eco, veo que me dice el ecosonograma mamario y posteriormente voy a una biopsia a determinar el nombre y apellido. Muchas de las que están aquí, no sé si se han hecho la mamografía, pero la mamografía utiliza un sistema de categorización que se llama BIRAX para dar los resultados. Muchas pacientes mías se ponen nerviosas porque el resultado le dicen, mira, eres un BIRAC 1. Ajá, pero ¿qué es un BIRAC 1? O eres un BIRAC 2. Mira, pero mira, me salió BIRAC 2, estoy nerviosa. Está nerviosa porque no conozco cuál es el resultado. El BIRAC 0 es un estudio que es insuficiente. O sea, es un estudio que no me sirve o no tengo todas las herramientas para dar un diagnóstico. Entonces yo necesito complementar con algo. La mayoría de las veces solicitan complementa con el ecosonograma y vemos los resultados. Entonces, pero yo no te puedo dar una respuesta de que es maligno, que es benigno. Entonces, es insuficiente, no puedo llegar a un diagnóstico. El BIRAC 1 es negativo, todo está benigno, todo está bien, tienes que hacerte tu seguimiento anual. El BIRAC 2 son hallazgos benignos, o sea, son lesiones tipo quiste, que son pequeñas, vamos a hacerle un seguimiento anual igual. Hay unas que son BIRAC 3 que son probablemente benignas, que tienes que hacerle un seguimiento más exhaustivo y de hecho hay veces que son lesiones benignas, pero el médico prefiere tratarlas como un fibroadenoma, que es una lesión benigna, pero ellas tienden a crecer y molestar. Entonces, a veces la indicación es la cirugía y a nosotros nos ha pasado que las lesiones malignas a veces se esconden detrás de los fibroadenomas. Entonces, yo por mi parte les tengo desconfianza cuando son grandes y creo que la mejor decisión es la intervención quirúrgica, pero eso no lo decido yo, sino el mastólogo. El BIRAC 4 es subjetivo de malignidad. Aquí ya la indicación es una biopsia y estudios complementarios, al igual que el BIRAC 5. Y el BIRAC 6 son lesiones que ya yo conozco. O sea, es una mujer que tiene cáncer de mama o que tuvo cáncer de mama hace 5 años, pero ella siempre se le va a salir que es un BIRAC 6 porque ya tiene el antecedente. ¿Ok? El ultrasonido utiliza onda sonora. Todo el mundo en algún momento nos hemos hecho un ultrasonido, es prácticamente lo mismo, el traductor se pasa, pero esta vez a nivel de la mama y de la axila. Esto nos permite diferenciar si el tumor es sólido y quístico. Uno es sólido, que sí tenemos que estudiarlo más a profundidad, y el quístico, que están llenos de líquidos, que la probabilidad de que sean benignos es muy alta. También podemos evaluar la dimensión y el volumen de la lesión. El problema de los ultrasonidos mamarios es que es operador dependiente. Depende de la persona que me lo está realizando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a un sitio y ese sitio es el mejor de Caracas, pero me lo realiza un médico que no tenga idea de qué es un ecosonograma mamario, ese estudio no va a salir bien. Ese estudio no me va a dar un diagnóstico concreto porque es operador dependiente. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que ir no solamente al mejor sitio, sino con un buen médico que conozca de ecosonograma mamario y que me pueda dar un diagnóstico certero de que y pueda ayudar a los oncólogos y a los hematólogos a llegar a un diagnóstico y aplicar los tratamientos indicados. Entonces, otro uso de los ultrasonidos mamarios es las biopsias. Cuando tú tienes una paciente que ya tiene una lesión tumoral, tú puedes realizarle su biopsia a través de un eco, localizas el nódulo y con una aguja tomas la muestra.
¿Por qué digo que es operador dependiente y es importante que sepas sobre eco mamario? Nosotros nos entregan esta hoja y nosotros podemos ver, mira, es una lesión que está mal definida, es oscura, probablemente sea sólida. Pero nosotros nos guiamos mucho por el informe que nos da ese médico. Ese médico nos va a decir el tamaño, la forma, la localización, tantas cosas, tantos datos importantes que no podemos ver nosotros solos con esa imagen, porque de paso es un estudio que es muy al instante, tenemos que estar allí para visualizar mejor. Entonces, por eso es la recomendación de ir a un buen sitio a realizarse. Hay otros estudios muchísimo más avanzados, que es la tomosíntesis y la resonancia de mama. Muchos médicos ahorita, en muchas charlas que he entrado, por el mes de rosa, dicen que la tomosíntesis va a ser como el reemplazo de la mamografía, pero todavía no lo es. La mamografía y el ecosonograma mamario sigue siendo el estándar en nuestro país. ¿Es un avance tecnológico la tomosíntesis con respecto a la mamografía? Sí. ¿Por qué? Porque es la unión de un rayos X con una tomografía, por decirlo así. Nosotros vamos a tomar unos rayos X de la mama, pero luego vamos a realizar una reconstrucción 3D de esa mama. Entonces, este estudio nos permite ver mejor la arquitectura mamaria y lesiones que quizás no podemos evaluar bien a través de la mamografía, sí la podemos evaluar bien por la tomosíntesis. Es un estudio que molesta menos y que es indicado para las mujeres que tienen prótesis mamaria. La resonancia es un estudio costoso, es un estudio que cuesta aproximadamente de $200 a $300. Es un estudio que está indicado para mujeres jóvenes, mujeres que tengan mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, mujeres también que tengan prótesis mamaria y aquellas mujeres que ya fueron a quimioterapia y el médico indica una resonancia para determinar qué tipo de cirugía va a realizar. Hay lesiones que se encuentran en un solo cuadrante y por lo tanto yo nada más quito la lesión, que sería una cirugía preservadora, y puedo tratar a la paciente de manera correcta. Pero si yo tengo una lesión que está en diferentes cuadrantes, yo tengo que hacer una mastectomía radical o una cirugía más radical, porque si dejo parte de la mama quedaría enfermedad allí. Entonces, la resonancia nos permite ver o permite que el médico detalle más a profundidad y pueda decidir con más certeza qué tipo de cirugía le va a realizar a la paciente. Aquí entramos en la edad. Esto lo veníamos hablando desde el inicio de la charla. ¿Qué indica la Sociedad Anticancerosa de Venezuela? La Sociedad Anticancerosa indica que el autoexamen se empiece a realizar a partir de los 20 años. A partir de los 30 años tenemos que hacernos el autoexamen mensual, el chequeo con nuestro mastólogo y el ecosonograma si el mastólogo no los indica, de acuerdo a nuestros antecedentes familiares y nuestros factores de riesgo. Y a partir de los 35 años tenemos que hacernos el autoexamen mensual, el ecosonograma mamario con la mamografía anual y la evaluación por el médico mastólogo. ¿Qué pasa aquí? Esto varía con respecto a la Sociedad Venezolana de Mastología. La Sociedad Venezolana de Mastología recomienda que sea a partir de los 40 años que todas las mujeres nos empecemos a realizar la mamografía y el ecosonograma mamario y la visita con el mastólogo. Y que solo aquellas mujeres que tengan factores de riesgo o aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares se realicen a partir de los 35 años la mamografía y el ecosonograma mamario. Yo creo que lo mejor es empezar a vernos con el mastólogo a partir de los 30 años y que nos vea, nos examine con respecto, evalúe nuestros factores de riesgo y nuestros antecedentes familiares y él sea que nos diga cuál es la edad más idónea para hacerse la mamografía y el ecosonograma mamario. Lo que sí sabemos es que a partir de los 40 años, todas las mujeres con prótesis o sin prótesis tenemos que hacernos ambos estudios. Lo digo porque hice un foro chat hace poco y una paciente me llamó porque una amiga se le rompió una prótesis cuando se estaba haciendo la mamografía y ella está asustada. Ella me dice, yo me he hecho eco, pero nunca me he hecho la mamografía. Eso pasa muy infrecuente y eso depende mucho también de la técnica que utilice la persona que te está realizando el estudio. Hay unas técnicas precisas para sacar por completo la prótesis mamaria y ver lo que es solamente el tejido mamario. Entonces, eso es parte de ir también a un buen sitio y a personas que estén capacitadas para hacer el estudio, ¿ok? En su caso, si hay mucho miedo a la mamografía, podemos probar con la tomosíntesis, que también es un buen estudio, muy poco más avanzado y que muchos dicen que genera menos dolor. Muchos dicen porque yo aún no me he hecho ni mamografía ni
tomo síntesis, pero bueno, nos tocará. ¿Qué quiero recalcar aquí? Todas las personas con cáncer de mama tienen que recibir tratamiento, pero no todas van a recibir el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque depende mucho del estadio de la enfermedad. Si tú tienes una paciente que, pues, gracias a Dios, encontramos la lesión en estadio muy precoz, ella solamente va a requerir cirugía, después de la cirugía, radioterapia, y después de la radioterapia, tratamiento antihormonal si sus receptores de estrógenos y progesterona son positivos. A diferencia que una paciente que tenga una lesión más avanzada, donde los tratamientos van a ser un poco más agresivos. Ella va a tener que recibir quimioterapia, después va a tener que ir a cirugía, después va a tener que ir a la radioterapia, después va a tener que recibir bloqueo antihormonal, dependiendo de la positividad o no de sus receptores hormonales, o va a tener que recibir inmunoterapia si tiene su HER2 positivo. Y el tratamiento va a ser más agresivo, y no solamente más agresivo, sino las probabilidades de éxito reducen un poco más. ¿Ok? También quiero recalcar que todo tratamiento no solamente es del área del oncólogo médico, del radioterapeuta oncólogo o del cirujano oncólogo, sino también tenemos que contar con el fisioterapeuta, que para los pacientes con cáncer de mama es importante para recuperar la funcionalidad del brazo, sino también con el psicólogo y el nutricionista. Entonces, es más o menos para darle una idea de lo que son los tratamientos de cáncer de mama, y que dependen mucho del estadio en que consigamos la enfermedad o que diagnostiquemos la enfermedad. Hablamos ahora de factores protectores. Si dijimos al inicio de la charla que la obesidad era un factor de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer actividad física, por lo menos de 30 a 60 minutos al día. Tenemos que tener una alimentación equilibrada y saludable, donde incorporemos todos los grupos alimenticios, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los vegetales, y tratar de consumir alimentos que no estén procesados. ¿Okay? Mientras más procesados estén los alimentos, más dañinos son para nuestra salud. Tenemos que disminuir las azúcares, específicamente las azúcares refinadas, y tenemos que disminuir el consumo de sal. Reducir el consumo de alcohol y de no fumar es la indicación. Evitar el uso de terapia hormonal posmenopáusica, como dije anteriormente, depende mucho de la paciente, y la decisión tiene que ser tomada por el ginecólogo y por el endocrino. Porque si tú tienes una mujer que tiene muchísima sintomatología con la menopausia, ella quizás sí tenga indicación de tomar terapia hormonal, pero tiene que ser vigilada por los médicos especialistas, ¿ok? Y la lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector del cáncer de mama, porque durante la lactancia la mujer, o la glándula mamaria, mejor dicho, tiende a enfocarse en la producción de leche, y disminuyen las mutaciones a nivel de la celular en la glándula mamaria. También durante este periodo la mujer se alimenta muchísimo mejor, y los niveles de estrógeno están bajos, porque igual que el embarazo, disminuyen los niveles de estrógenos en nuestro cuerpo. No solamente la lactancia materna se relaciona como protección en el cáncer de mama, sino también en el cáncer de endometrio, también en la depresión postparto, y también en la diabetes y cardiopatías, y en las insuficiencias venosas periféricas. Yo los invito a leer un artículo que tenemos en nuestra página www.ayudaalpacienteoncológico.org.b, donde hablamos sobre los beneficios de la lactancia materna para la prevención del cáncer de mama. Igual los invito a ver la página, porque tenemos mucha información que les va a ayudar a los pacientes oncológicos, a los familiares y a personas que quieren hablar o informarse sobre esta patología. Muchísimas gracias. Empezamos la ronda de preguntas. A continuación también dejo mis datos personales y mis datos y los datos de la Sociedad Anticancerosa, ¿ok? Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Excelente, doctora. Qué información tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, como ya dijo la doctora, ya ha finalizado la presentación, y a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas.
Acá una persona pregunta, Ana nos pregunta que qué centros recomiendan para realizar la mamografía. Mira, hay unos centros, por lo menos muchas clínicas privadas pusieron sus promociones en el mes de octubre. Yo recomiendo ahorita Plafam y recomiendo la clínica de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Nosotros estábamos, la clínica de prevención del cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela estaba cerrada por los motivos de la pandemia, ya aperturamos la semana que viene. No sé los costos, se los puedo hacer llegar a las chicas de Superatex cuando nos los entreguen. Ahí tenemos mamografía, tenemos tomosíntesis, tenemos ecos, contamos con mastólogo, contamos con ginecólogo. También recomiendo Plafan en las Acacias porque tuvo muy buenas promociones este año y tiene muy buena maquinaria ahorita porque se renovaron, se reestructuraron y bueno, es una de las dos opciones económicas para hacerse los estudios, porque hay muchas clínicas donde están haciendo los estudios pero son un poco costosos. Ronda entre los $40 hasta los $80, $100. Sí, tenemos entendido que la clínica de prevención del cáncer tiene precios mucho más accesibles, así como Plafan. Sí, lo que pasa es que estábamos inoperativos, ya abrimos las puertas la semana que viene. Yo en cuanto tenga la lista de precios y cómo va a ser la forma de atender, se las hago llegar a los aliados de nosotros para que los tengan. Chévere. Si tienen alguna otra pregunta, la doctora las estará respondiendo. Aprovechen esta oportunidad de una persona que tiene todo el conocimiento. Bueno, una de las invitadas nos dice que nunca había escuchado una presentación tan dedicada y nos los agradece Muchísimas muchísimo. gracias. Sí, la pregunta es, para los que escuchamos esta estupenda presentación, ¿habrá posibilidad de obtener la grabación? Sí, Maribel, si hay posibilidades, nosotros próximamente lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube Superatet Venezuela. Nuestros webinars son publicados en nuestro canal de YouTube, se llama Superatec Venezuela, lo vas a poder ver próximamente. El estrés se afecta bastante, creo que Maribel también pregunta. El estrés es un factor de riesgo, por decirlo, vamos a decir que el estrés está relacionado mucho con el cáncer. Recuérdate que cuando nosotros estamos estresados, nosotros tenemos un sistema nervioso, un sistema endocrino y un sistema inmunológico. Si este sistema nervioso tiene una alerta constante, se activa constantemente lo que es el sistema endocrino a través del cortisol y el sistema inmunológico a través de citocinas y se genera un proceso inflamatorio crónico en nuestro cuerpo que puede ocasionar cáncer a largo plazo, ¿ok? Eso se está estudiando muchísimo ahorita, no solamente la parte del estrés y el cáncer, sino la parte de la emoción y el cáncer, más que todo en el cáncer de mama, ¿ok? Entonces sí está relacionado, es algo que es un tema aparte, que se tiene que hablar aparte porque es un tema relacionado al estrés y el cáncer y el origen emocional del cáncer de mama. Entonces sí, hay mucha relación. Por lo menos hablan de que las mujeres que tienen cáncer de mama son aquellas mujeres que se ha determinado que son muy sobreprotectoras, que no saben expresar sus emociones y que velan por el bienestar de otros más que por el bienestar propio. Eso ya está estudiado. De hecho, lo estudió Lujais en un libro que se llama Todo está bien, pero hablar del estrés en el cáncer y hablar de la parte emocional en el cáncer de mama específicamente son dos temas aparte que se pueden desarrollar, pero son largos para explicar ahorita. Hay otra pregunta aquí de Nelixa, doctora. ¿Qué síntomas, aparte de los comentados en la presentación, pueden generar alerta? Prácticamente son los mismos. Recuérdate que uno de los que yo siempre recalco que no se asocia es cuando te sale una adenopatía a nivel de la axila. Ok, por eso yo digo, hazte el autoexamen, pero también toca la axila. Hay lesiones que son muy chiquitas a nivel en la mama, que solamente las puedes ver por mamografía o por eco, pero ya dieron un signo de alerta a nivel de la axila, o sea, un ganglio linfático que está inflamado. También otra cosa que yo recalco mucho es que cuando tú tengas una lesión
a nivel de la piel de la mama, una descamación, una dermatitis que tú te colocas tratamiento y te colocas tratamiento y te colocas tratamiento y no cede, eso es una lesión que nosotros tenemos que evaluar, ¿ok? Porque también es alta sospecha de cáncer de mama. Entonces, son más que todo esa, pero recalco lo que dije en la exposición. Lo ideal es conseguir las lesiones cuando con la mamografía y el ecosonograma, cuando el porcentaje de sobrevida es casi el 100% y cuando los tratamientos que se van a administrar no son tan agresivos. A mí me llamó la atención el tema del azúcar, que bueno, cuando hablamos de cualquier enfermedad, siempre el azúcar es un factor de riesgo y aquí usted también lo nombró. Sí, recuérdate que el azúcar, el consumo de azúcar está relacionado con la obesidad. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama, para el cáncer de endometrio, para el cáncer de hígado, para el cáncer de páncreas, para muchos tipos de cáncer. Nosotros hicimos un artículo que también está en la página www.ayudaelpacienteoncológico.org.b, donde hablamos de la relación del azúcar y el cáncer. Y entonces hablamos con una nutricionista que es una especialista y ella nos explica que más que todo el azúcar y todo lo relacionado con los alimentos procesados afecta a nuestra parte intestinal y el intestino es como nuestro otro cerebro. El intestino es nuestro cerebro y es nuestra parte y parte de nuestro sistema inmunológico está allí. Y entonces si se produce, si consumimos exceso de azúcar, si consumimos exceso de alimentos procesados, también se produce una inflamación que puede generar o puede a largo plazo generar cambios a nivel celular y generar cáncer. Gracias. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, este sería el momento. Estamos aquí para apoyarlos, para orientarlos en lo que es esta enfermedad que tiene incidencia tan importante en la población venezolana. Vamos a repetir. De todas maneras, están nuestras redes, está mi Instagram personal, está el correo de la sociedad, cualquier duda que se quiera hacer en privado, porque a veces surgen preguntas por privado, se pueden hacer allí y serán contestadas sin ningún problema, ¿ok? Sí. Aquí nuestra amiga Ana tiene otra pregunta. El área de la axila, por ser tan delicada, ¿qué opina de la depilación con cera? Mira, la depilación con cera no te va a causar cáncer, ¿ok? Eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa a veces y que la gente se asusta? Que cuando tú te depilas, ya sea con cera o con hojilla, los vellitos se pueden infectar y al infectarse ese vellito se generan accesos. Entonces esos accesos tienen pus, tienen inflamación y más que todo se relaciona la depilación con cera y con hojilla por esa parte, pero no tenemos indicación de que esté relacionada con el cáncer, igual ni el uso de antitranspirante, ni nada de eso está relacionado con el cáncer. Mi Instagram es doctora.orianab, está allí ese es el Instagram profesional. Allí podemos, cualquier pregunta personal que quieran hacer, por directo la hacen y uno se las contesta porque sabemos que es un tema a veces delicado y que hay cosas que no se quieren preguntar en público, ¿ok? Bueno, yo creo que, dígame. Hay muchos mitos con respecto al cáncer de mama, pero entonces uno informa para que esos mitos se vayan como disgregando y quede la información que realmente es certera, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí están escribiendo, son felicitaciones, por supuesto. Excelente ponencia, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por por haber estado hoy aquí. Espero que la información le haya sido de utilidad. Okay. Amén, gracias por las bendiciones. Sí. Aquí hay una preguntita todavía.
Si tenemos, bueno, vamos a responder esta pregunta antes de irnos. Ok, cuando tú haces una cirugía de cualquier tipo, no solamente de las mamas, quedan hilos que a veces se vuelven como cuerpos extraños. Al tiempo puede el cuerpo tomarlos como un cuerpo extraño. Eso es una respuesta inmunológica. Y el hilito se te va a salir sin ningún inconveniente. Tú vas a ver que ese hilito, tú vas al médico y te lo saca sin ningún problema, pero no está relacionado con ningún tipo de cáncer ni ninguna patología. Solamente que el hilo de sutura al tiempo hace una reacción inmunológica que se llama cuerpo extraño, que ya el cuerpo lo tiene que botar, pues tiene que eliminarlo, y tú vas a ver que vas al médico o tú misma durante te bañas, te sacas ese hilito sin ningún inconveniente, pero no está relacionado con ninguna patología, o al menos yo no conozco que esté relacionado con alguna patología. El Instagram es @doctora.orianab, B alta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Estoy hablando. Ok, ya que no tenemos ninguna otra pregunta, en nombre de Superate queremos agradecer a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y muy especialmente a la doctora Oriana Brito por su excelente conferencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la concientización, lo que permite comprender cómo afecta la enfermedad tanto a mujeres y hombres y, por supuesto, la capacidad que tenemos todos de reducir la incidencia de esta enfermedad con todas las recomendaciones que la doctora nos dio. No hay medicamentos para la prevención del cáncer de mama. Lo que hay es realizarse los estudios anuales y el autoexamen dependiendo de la edad, pero de tomar algún medicamento, no. Bien importante tomar en cuenta todas las recomendaciones de la doctora, el autoexamen mensual. Antes de finalizar la pregunta, bueno, nuevamente agradecemos a la doctora y antes de finalizar queremos informarle que nuestro próximo webinar será el 12 de noviembre. Se titula Voluntariado Aprendizaje 2020, donde estaremos conversando con invitados muy especiales que nos hablarán de su experiencia en voluntariado durante este año que ha sido tan especial para todos. Asimismo, bueno, van a recibir en sus correos, una vez que culminemos, una pequeña encuesta con la finalidad de conocer su opinión y evaluar nuestros contenidos para ofrecerles un mejor servicio. Por favor, no olviden de responder nuestra pequeña encuesta, ¿ok? Nosotros en Superatec nos pueden seguir en Twitter como Superatec, @Superatec, en Facebook también, @Superatec, en Instagram como @SuperatecBE y nuestra página web superatec.org.be. Agradecemos entonces a todos por su participación, por su asistencia y recuerden, superarse es la clave, como decimos siempre, y que tengan un muy feliz día. Gracias de nuevo, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz día.